Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Ana, integrante del Laboratorio de Imágenes. Ya les grabé un video en el primer TP y vengo a grabarles el video de hombro. Espero que les sea útil y gracias a la extensión de la cuarentena vamos a intentar adaptar nuestras actividades para que todos tengan acceso y les podamos acompañar en este proceso. Bien. Empezamos con una reconstrucción tomográfica que ven que es un modelo tridimensional. Todavía no vieron este tipo de estudio. Se hace a través de un recompilado de cortes que se pone en la computadora. A través de un algoritmo se reconstruye la imagen. Acá enfóquense en lo que sería la cintura escapular compuesta por la escápula, la clavícula y ¿sí? La clavícula hacia anterior, la escápula hacia posterior y el húmero hacia lateral. Miremoslo un poquito de anterior. Bien. Hacia lateral vemos el húmero con su epífisis proximal y parte de su diáfisis, en el cual su cabeza, la cabeza del húmero, se articula a través de la articulación glenumeral con la cavidad glenoide de la escápula, que está en el ángulo lateral de la escápula, acá la ven. Y si seguimos hacia superior tenemos el tubérculo supraglenoideo y hacia inferior el tubérculo infraglenoideo, ¿sí? Borde lateral de la escápula, borde medial, cara anterior vemos fosa subescapular y en el borde superior, si ven un poquito más medial al tubérculo supraglenoideo, la apófisis coracoides, que tiene una formita de C y se direcciona hacia adelante, ¿sí? Acá la ven. Bien, y hacia posterior, fíjense que encontramos una protrusión ósea en la cara posterior de la escápula. Vuelvo para que vean la cara posterior, acá estaría, que se corresponde a la espina de la escápula, ¿sí? La espina de la escápula termina en una parte más superior y lateral, que se llama acromion, que se articula a través de la articulación acromioclavicular con la clavícula, que acá la ven, y la clavícula, bueno, su epífisis distal está acá articulándose con el acromion y su epífisis proximal, que está acá, se articularía con el esternón, que acá no está representado. Fíjense que la clavícula tiene una forma de citálica, como describe algunos libros, y puede superponerse sobre sí misma, como van a ver en el próximo estudio. Bien. Ya deben saber a partir de las dos primeras clases que esto es una radiografía. Ya, gracias a la superposición de estructuras, como les dije, lo primero que podemos identificar sería la clavícula superponiéndose sobre ella misma gracias a su forma de citálica. En la imagen anterior la veíamos un poquito de oblicua y acá la vemos en una proyección anteroposterior. Por eso se ve mayor el grado de la superposición. Además de eso, dijimos que la clavícula se articula con una parte de la escápula que se denomina acromion por la articulación acromioclavicular. Acá la ven, terminación de la clavícula superpuesta sobre ella misma y la parte más medial y anterior de la clavícula acá en esta parte de la imagen. Bien, continuando el acromion hacia posterior e inferior, ven su inserción, la espina de la escápula, acá lo ven, en la cara posterior de la escápula, ¿sí? Acá ven su línea de inserción. Y con eso pueden continuarse hacia lateral y encontrarse con lo que sería la cavidad glenoidea, tubérculo infraglenoideo, tubérculo supraglenoideo y una estructura ósea que tiene inserción, si siguen acá, un poquito más medial que la cavidad glenoidea, que corresponde justamente a la apófisis coracoides que habíamos hablado, ¿sí? En este caso se superpone a la cabeza del húmero gracias a la posición del paciente cuando se hizo la radiografía, ¿sí? Bien. Y la cavidad glenoidea se articula con la cabeza del húmero, como hablamos, en la articulación glenumeral. Y además de esto pueden marcar algunas estructuras de la epífisis proximal del húmero también, que sería el tubérculo mayor hacia lateral y posterior, acá lo ven, bastante radiopaco,
Y el tubérculo menor lo vemos en la línea central del húmero, una línea media del húmero, un poquito más hacia anterior. Debería estar superpuesto acá, ¿sí? Acá en la reconstrucción lo veo un poquito mejor, porque bueno, es una reconstrucción. Acá, como les dije, está un poquito inclinado, pero si ven es lo primero que aparece cuando vemos la parte anterior. Y el tubérculo mayor un poquito más hacia lateral y posterior, que estaría acá, ¿sí? Si ven bien, acá hay un surco más radiolúcido entre los dos tubérculos, que es el surco intertubercular, ¿sí? Surco intertubercular, tubérculo menor, tubérculo mayor, apófisis, coracoides, cabeza del húmero. Bueno, mucho más acá no. Bien, cambiamos la imagen. Espero que se den cuenta que seguimos con el mismo tipo de estudio. Todavía tenemos una radiografía. Vemos superposición de estructuras, por ejemplo, acá y en toda la imagen en realidad. Y lo que sí cambió fue el tipo de proyección, ya que no es anteroposterior como la anterior, sino que laterolateral. Lo pueden justificar por la escápula superpuesta, por ejemplo, a la diáfisis del húmero, acá lo ven, y por ejemplo la cabeza del húmero superpuesta a la cavidad glenoidea, que también son estructuras que están sobre el eje laterolateral, ¿sí? La cabeza del húmero más lateral y la cavidad glenoidea más hacia medial, ¿sí? Bien, lo que sí tienen que marcar es la diferencia entre las dos, y si bien estudiaron la articulación glenumeral, saben que la cabeza del húmero es mayor que la cavidad glenoidea, por eso la articulación tiene un labrum que expande la superficie articular, o sea, aumenta la superficie articular. Por lo tanto, lo más externo, la línea radioopaca más externa, corresponde a la cabeza del húmero, mientras que la línea radioopaca más interna a la cavidad glenoidea, ¿sí? Acá pueden diferenciar bien. Además de esto, ven que podemos diferenciar lo posterior de lo anterior, ya que dijimos que en la escápula existe una protrusión hacia posterior que corresponde a la espina de la escápula, que termina en el acromion. Acá lo ven articulándose en la articulación acromioclavicular con la clavícula. Y en la parte anterior tenemos la fosa subescapular, que acá lo ven, ¿sí? Además de esto, saben que la escápula está posterior al tórax. Entonces acá vemos el tórax con costillas, 1, 2, 3, y un poco del área pulmonar. Y bueno, esto es anterior y acá posterior, ¿sí? Fosa supraespinosa, fosa infraespinosa y fosa subescapular. Bien, mucho más acá no. Bien, ¿qué diferencias notan? O sea, ya sabemos, de cara tienen que saber que no es una radiografía, no se ve en superposición de estructuras, por lo tanto es un corte, ambas imágenes son cortes, ¿sí? Estudios seccionantes. Pero dijimos en las primeras clases que para diferenciar estudios seccionantes tenemos que mirar a la cortical del hueso. ¿Cómo encontramos la cortical del hueso? Porque lo que están viendo probablemente sea esta la cara. Bien, lo que están viendo es que tienen que pensar que es un paciente, o sea, entonces pensémoslo de superficial a profundo. Subimos un post esta semana para que piensen siempre en la imagen por completo, que lo primero que encontramos en el paciente es la piel, que es lo más externo, acá lo ven, y un poquito más interno a la piel el tejido celular subcutáneo, acá lo ven mejor, por ejemplo, piel, una lineacita más clara, y tejido celular subcutáneo, ¿sí? Después, planos musculares, acá los ven, y por último encontramos estructuras óseas y articulaciones, ¿sí? Bueno, al encontrar las estructuras óseas, miremos la parte más externa de las mismas. En este caso corresponde a una línea bastante oscura, hablando como que simple y pronto, y acá al contrario, una línea bastante clara. Bueno, eso los diferencia en una resonancia y decimos que la cortical del hueso es hipointensa, y una tomografía en el cual la cortical del hueso es hiperdensa, ¿sí? Bien, con eso diferencian los tipos de estudio.
Y pensemos en las imágenes aisladas. Miremos solo las estructuras óseas para ubicarnos en este momento. Sabemos que encontramos una estructura ósea redondeada con una cortical bastante densa, en este caso una tomografía, ¿no? Que estamos en la región del hombro, ya que vemos otra estructura un poquito menor correspondiéndose y haciendo una articulación, y pensamos directamente en la articulación glenohumeral. Por lo tanto, esto es la cabeza del húmero y esto la cavidad glenoidea, ¿sí? Bien, sabiendo que la cabeza del húmero es más lateral y la cavidad glenoidea más medial, encontramos el eje laterolateral, ¿sí? Además de eso, sabemos que encontramos acá, hacia posterior, una estructura bastante hiperdensa, hacia posterior, y que parece corresponder a una estructura ósea. Y una estructura ósea hacia posterior de la escápula, bastante hiperdensa. Habíamos hablado de espina de escápula, ¿sí? Espero que hayan llegado a la misma conclusión, porque hacia posterior de la escápula era lo único que puedo encontrar. Entonces sabemos con esto que esta parte es posterior. Y así, espero que no hayan mirado antes, tenemos las direcciones ventro-dorsal, látero-medial, ¿sí? O sea, eje lateral, eje antero-posterior, corte axial, ¿sí? Mucho más de estructuras óseas acá no, pero les doy un tip, que saben que en el hombro, en la axila en realidad, tenemos un paquete vasculonervioso, que acá estaría más redondito, correspondiendo a la arteria axilar, y más ovalada, la vena axilar, ¿sí? Y siempre están un poquito más hacia anterior. Entonces esto puede darles el tip que esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? Bien, mucho más no. Bueno, lo mismo para la otra imagen. Piensen que encontramos la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea, y además otra estructura que corresponde también a una estructura ósea, que es la espina de la escápula hacia posterior, ¿sí? Bueno, mucho más nada de estructuras óseas. Entonces pensemos en los planos musculares, que, bueno, les puede costar un poco más, pero pensándolos por planos, de superficial a profundo, se les hace más fácil. Pensemos que lo más superficial en el hombro, en todos los planos musculares, que cubre a la articulación glenohumeral, sería el deltoides, y tiene como que tres partes, una parte más anterior, una más medial y una más posterior, que hace una forma de C superficial, literalmente debajo del tejido celular subcutáneo, cubriendo la articulación glenohumeral, ¿sí? Bien, ahí encuentran el deltoides. Sabiendo que esto corresponde a la espina de la escápula, sabemos que esto es posterior, y entre espina de la escápula y cuerpo de la escápula, acá estaría la articulación glenohumeral, por eso sé que eso es cuerpo, tenemos un hueso, estamos bastante superiores, fíjense que acá está la cabeza del húmero, entonces estamos bastante superiores. Fíjense que entre las dos estructuras lo que tenemos sí o sí va a ser el músculo supraespinoso, ¿sí? Porque estamos muy superiores y sabemos que hacia superior de la espina de la escápula tenemos la fosa supraespinosa. Entonces, acá tenemos al supraespinoso. Y hacia anterior de la escápula tenemos la fosa subescapular, por lo tanto acá van a encontrar el músculo subescapular, así de sencillo, ¿sí? Bien, y superficial también, o sea, les doy como tip, tenemos otro músculo hacia anterior que sería el pectoral mayor, que es el más superficial, y bueno, el menor estaría un poquito más abajo, acá no lo ven muy bien. Y bueno, entre los dos, como nada, dato, tenemos una vena acá superficial que está en el surco de deltoides pectoral, que es la vena cefálica, ¿sí? Bueno, es dato para que sepan. Bueno, subescapular, supraespinoso, deltoides, cabeza del húmero, ¿sí? Bien, acá un poco de lo mismo, fíjense que es otro corte, pero seguimos con el corte, está en otro nivel, pero seguimos con el corte axial, o sea, anterior-posterior.
lateral medial, la misma forma. Vemos también la dirección de la escápula, por eso sabemos que esto es posterior. Y además de esto, fíjense que el paquete de báculo nervioso está acá, un poquito más alargado que en la imagen anterior. Bien, siempre deltoides hacia externo. Un poquito más interno acá, ya como que estamos un poquito más hacia inferior, vamos a encontrar al músculo infraespinoso, ¿sí? Ya que pasamos un poquito la espina de la escápula, estamos un poquito más inferiores. Acá seguimos con el subescapular. Acá vamos ya a encontrar un poquito de la inserción proximal del bíceps con el coracobraquial. Acá lo ven, acompañando al paquete nervioso de la axila, la arteria y vena axilar. Y bueno, acá adelante y superficial al músculo pectoral mayor. Bien, no importa, acá infraespinoso, labrum glenoideo, les dije que estaba, ahí está. Tiene que pensar así, ¿ok? Bien. Pará, Anita, ¿no te parece un montón de información? ¿Por qué no lo seguimos en una segunda parte? Nosotros somos el Laboratorio de Imágenes y te esperamos en la segunda parte de este video.